Por la gracia y misericordia del Señor, hoy nuestro autobús bíblico llega a la parada de el capítulo 29 del libro de Números. Listo, vamos a estacionarnos por hoy ahí. El Señor mostrando sus grandes verdades, su misericordia, su amor, su compasión, pero también su juicio y una gran exhortación. Estudiamos hace 15 días el capítulo 28, ¿cierto? 28, para hoy es el 29. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en el capítulo número 28. 28. ¿Quién puede decirme qué vimos ese día? O la devoción, ¿cierto? Una devoción diaria. Pero también había otras fiestas, ¿cierto? En el capítulo 28. ¿Cuáles fiestas nombran allí? El día de reposo, ¿cierto? Las fiestas de comienzo de cada mes, ¿sí? La Pascua, la fiesta de las semanas. Y algo que me llamó mucho la atención, los requerimientos del Señor, aunque esto ya lo habíamos estudiado en el libro de Levítico, ¿cierto? Cada fiesta, sus sacrificios, sus ofrendas, las estudiamos en el libro de Levítico, pero en este capítulo lo que me impactó fue, bueno, el requerimiento ya lo sabíamos, hay una ley, tienen que hacer esto estos días, ¿sí? Tienen que traer estos sacrificios, estas ofrendas estos días, pero el Señor es muy reiterativo y dice, sin dejar de hacer, la Biblia dice, además, ¿cierto? Ese además, ¿qué significa? Para mí fue impactante, hace 15 días me dejó, pues que además de hacer todo esto del día de reposo, de las fiestas de cada mes, la Pascua, la fiesta de las semanas, ellos tenían que recordar que tenían una devoción diaria, una devoción continua, ¿cierto? Listo. El Salmo, David lo expresa muy bien en el Salmo 63, versículo 1 y 6, dice, de madrugada te buscaré. Él no dice, bueno, de madrugada te buscaré solo en los días cuando no me toque ir a hacer o a realizar estas fiestas. Todos los días, todos los días. Y el versículo 6 de ese mismo Salmo, del Salmo 63, dice, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. O sea, ¿cuál era la adoración o qué tiempo tenía de adoración el rey David? Todo el día. De madrugada te buscaré. Lo primero que hacía en la mañana, al levantarse, era ir a buscar la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Pero qué hacía al acostarse? Acomodar la almohada y... No, también ir a buscar la presencia de Dios. Y nos dejó un gran interrogante, porque nosotros decimos que venimos a la iglesia, el domingo cumplimos y ya esperamos que pasen otros 8 días para volver a tener una relación con Dios, ¿sí? Que ese es un muy mal caso. No debería ser así, porque la devoción debería ser constante, diaria. Es más, yo pienso que en cada momento del día deberíamos estar en comunión con Dios. Por todo lo que nos está pasando alrededor, tenemos un enemigo que está como león rugiente. El mundo es muy atractivo. Entonces tenemos que estar pilas, tenemos que estar atentos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con una vida devocional de cada 8 días? ¿Nuestra Biblia empolvándose? No. Es algo diario, algo continuo, una vida piadosa, diaria, continua. Dios le dice a este pueblo que a pesar de todo lo que Él requiere, todo lo que Él pide, no deben olvidar ni pasar por alto
su devoción diaria. Muy importante, muy importante. Bueno, eso fue lo que el Señor nos habló hace 15 días. Yo quisiera preguntarles cuál es el nombre de este libro. Números, sabemos que es Números, ¿cierto? El que estamos estudiando, pero ¿cómo? Y Dios habló. Otro es en el desierto, ¿cierto? En el desierto. Y podemos hasta hacer un juego y combinarlos y decir Dios habló en el desierto. ¿Sí? Dios habla, Dios habló. Y hoy no es la excepción. Dios también va a hablar. Dios le va a recordar a esta generación. Acordémonos que esta es una generación que nueva. Y Dios les va a recordar porque tal vez esta nueva generación lo había olvidado o no lo sabía. ¿Qué le va a hablar? Pues continuamos el capítulo 29 con más fiestas. Vamos a ver seguir de festivo, nos vamos a ir de festivo. Vamos a el capítulo 28 y 29, son las fiestas solemnes del Señor, ¿cierto? Entonces el Señor vuelve a hablarles a esta nueva generación y a decirles, tienen que hacer esto, estos días, no como ustedes quieran, no como ustedes se imaginen, es como yo lo he estipulado. ¿Listo? Bueno, ¿y qué tenía que hacer este pueblo? Bueno, estas fiestas eran la oportunidad perfecta para que el pueblo pudiera dar o pudiera pensar en acciones de gracias y todos, como un pueblo, recordaran la generosidad de Dios al alimentarlos, al guiarlos, al protegerlos. ¿Por qué? Porque era su pueblo amado. Aún ubiquémonos geográficamente, no han entrado a la tierra prometida, están a la puerta de entrar a la tierra prometida. Acaban de pasar, ¿por qué? 40 años del desierto, ¿cierto? Pero podemos ver, y hemos meditado en ello todo este tiempo, estos meses, que hemos estudiado el libro de Números, que Dios ha provisto, Dios ha alimentado, Dios ha sustentado, Dios ha dotado, Dios ha protegido a su pueblo durante 40 años en el desierto. Ahora están en una estación, están quietos, hemos visto que están quietos, ¿cierto? A la entrada, están en las puertas de la tierra prometida, pero antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué les da? Instrucciones. Ellos no pueden entrar a la tierra prometida así como salieron de Egipto. ¿Ustedes se acuerdan cómo salieron de Egipto? En desorden. Ellos no pueden entrar a esta tierra así lo mismo. No, Dios ha estado durante 40 años ordenando. Ha estado durante 40 años, podemos decir, puliendo su obra. ¿Para qué? Para ir y entrar a la tierra prometida, conquistarla. ¿Listo? Y esto es lo que va a recordar este pueblo cada vez que celebren estas fiestas. Y cada vez que nosotros leamos una fiesta de estas, tenemos o leamos el libro de Números, Levítico, Deuteronomio, pensemos y recordemos no solo en el juicio de Dios, sino en la misericordia que ha tenido con este pueblo que va a introducir a la tierra prometida. ¿Listo? Entonces, vamos a leer los versículos. Este capítulo lo he dividido en 3 partes. La primera va del versículo 1 al versículo 6. Pero antes de leer estos versículos vamos a orar para pedirle al Señor guía, y así como sustentó al pueblo, que también nos sustente en este desierto que tal vez estemos pasando el día de hoy, o que nos sustente en este mundo perdido. Señor, te damos gracias, Padre, por el enorme privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque has permitido, Señor, que abramos la puerta de este local para predicar tu palabra, Señor. Hoy, Padre Santo, como siempre lo digo, que me paro acá, no soy digno de predicar tu palabra, pero tú sí eres digno de ser predicado, Señor.
Para ti sea todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, letra por letra, al conocimiento tuyo, Señor. Hoy queremos conocerte un poco más, Padre. Revélate a nuestras vidas y no permitas, Señor, que salgamos así como entramos, sino que tu palabra renueve nuestras vidas, nuestro pensamiento y nuestro corazón. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos a la Biblia y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor, el libro de Números, capítulo 29, versículos del 1 al 6. En el séptimo mes, el primer del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Os será día de sonar trompeta. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros. Además del holocausto del mes y sus ofrendas, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Perdón. Bueno, aquí nos encontramos con la primera fiesta, la fiesta de las trompetas. ¿Listo? Pero ¿se acuerdan que Dios le está recordando hablamos en la introducción que Dios le habla, le recuerda, les está haciendo pendiente a un nuevo pueblo, a una nueva generación, no nuevo pueblo, a una nueva generación, ¿sí? ¿Qué le recuerda? Pues que el llamado proviene de Él, que Él lo llama. ¿Listo? Esto es lo que vamos a ver en esta primera parte. El llamado es de Dios. ¿Listo? Las Escrituras nos dicen que hay un tiempo específico para esta fiesta y es el séptimo mes. El séptimo mes. No sé hebreo, pero encontré que se llama Tisri. Tisri. Y allí comienzan las fiestas de otoño. Aquí comienzan las fiestas de otoño. Desde esa época hasta el día de hoy, en este tiempo se celebra el Año Nuevo Judío. El Año Nuevo Judío. Hoy no vamos a hacer una descripción detallada de los sacrificios y de las ofrendas que dicen allí. ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. En Levítico, el que quiera, ahí al pie de página puede anotar, en esta del 1 al 6, se encuentra en Levítico capítulo 23, versículos del 23 al 25. Hoy no lo vamos a estudiar, vamos a sacar unas aplicaciones. La primera, las Escrituras nos dicen que es lo primero que se debe hacer o que manda el Señor a Moisés a hacer, que convoque al pueblo, ¿cierto? Dice santa convocatoria, santa convocatoria. Pues hermanos, al escuchar la trompeta, todo el pueblo tenía que acudir a este llamado. Este llamado era particular. Ellos utilizaban las trompetas para ciertas ocasiones o ciertas cosas, pero el toque de la trompeta en esta ocasión era particular. El pueblo sabía identificar perfectamente el sonido de las trompetas en cada ocasión. Ellos sabían que al toque particular, específico, de santa convocatoria, ¿ellos qué tenían que hacer? Acudir. Era como un sonido de alarma. El pueblo tenía que dejar todo lo que estaba haciendo. ¿Y qué tenía que hacer? Ir. ¿Listo? Santa convocatoria. No busquen estos versículos, yo los tengo acá, escúchenlos por favor, presten atención. Nehemías capítulo 8, versículo 2. Vamos a encontrar a Nehemías y a Esdras haciendo lo mismo. El sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, y así de los hombres como de las mujeres, de todos los que podían entender.
el primer día del séptimo mes. ¿Qué estaba haciendo Esdras? Sacó la ley. ¿Cuándo? El primer día del séptimo mes. Y leyó el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Miren, hermanos, estamos hablando de la fiesta de las trompetas. Después encontramos a Esdras leyendo el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La Biblia, ¿cierto? En ese tiempo, los rollos, los pergaminos que se tenían. Pero hay una santa convocatoria. Él convoca a todo el pueblo. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, en esta porción de Nehemías, capítulo 8, ¿qué vemos? Pues que todo el pueblo fue convocado. Todo el pueblo fue convocado. Pero vamos más allá. ¿Qué vemos de este pueblo? ¿Cómo era la actitud de este pueblo? Bueno, primero acudieron, pero ellos dicen que estaban atentos, atentos. Esta era la actitud del pueblo, estar atentos. ¿Por qué? Porque el pueblo sabía que ¿qué se estaba leyendo? ¿Un manual de construcción? ¿Un manual de cómo armar algo? No, se estaba leyendo, o una novela, no, se estaba leyendo la palabra del Señor, la ley. Pero ¿qué pasa ahora? Hermanos, o cuán difícil cuando alguno de nosotros, de los hermanos que tenemos el privilegio de pararnos aquí y al final hablamos entre nosotros y decimos, bueno, vimos al hermano como distraído, vimos a la hermana durmiendo, vimos al hermano bostezando. No podemos, noten hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, desde el alba hasta el mediodía, el pueblo estaba ¿qué? Atento a solo una cosa, a escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros, no sé qué nos pasa, no podemos escuchar con atención la palabra de Dios durante 40 minutos, 50 minutos. Estas fiestas ya las hemos estudiado, como dije anteriormente. Extraje de la predicación anterior de estas fiestas algo que dijo Matthew Henry. El son de las trompetas representaba la predicación o representa la predicación de la palabra del evangelio, con que son llamados los hombres a arrepentirse del pecado y a aceptar la salvación por Dios. ¿Qué hizo Esdras, en la porción que acabamos de leer? ¿Dice que tocó la trompeta? No. ¿Qué hizo? Leer, predicar la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Qué es lo que se debe hacer hoy en día desde los púlpitos? Predicar la palabra del Señor, o sea, ya no hay trompeta, pero Matthew Henry dice muy acertadamente que esta trompeta es la predicación del evangelio. ¿Y qué debe hacer el pueblo cuando es expuesta la palabra del Señor? Ir y escuchar atentamente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, la palabra con que fueron hechas todas las cosas, la palabra, estudiamos hace 8 días en la doctrina que fue la palabra de Dios con el poder tan grande que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Esa misma palabra es la que obra en un hombre muerto al sacarlo del pecado a la luz, de las tinieblas a la luz. Esa es la misma obra. Pero a nosotros nos gana más el sueño, nos gana más la pereza. Es la trompeta que debemos escuchar cada vez que se abren las puertas para predicar la palabra del Señor. Debemos estar atentos. Pero bueno, esto va más allá.
El pueblo, la iglesia de Dios, también espera una trompeta, un sonido de trompeta. Dice Mateo capítulo 24, versículo 31, el Señor Jesucristo hablando, dice, y enviará a sus ángeles con potente toque de ¿qué? Trompeta. Y reunirán, al sonar esa trompeta, se reunirán los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Se predica la palabra de Dios, se escucha el sonido de la trompeta, pero también es una esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando escuchemos esa trompeta, dice ¿qué se hace cuando se escucha la trompeta? Santa convocación, ¿cierto? Santa convocación. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí en Mateo? Cuando la iglesia escuche la trompeta, va a haber también una santa convocación. Dice, se reunirán los elegidos de todas partes del mundo. Va a ser una gran reunión de todos los hermanos. ¿Listo? Bueno, otro aspecto, aparte del sonido de la trompeta, aparte de la santa convocación, algo muy importante, ninguna obra haréis. Ninguna obra haréis. Las escrituras nos dicen, ninguna obra haréis. Hermano, no es si yo puedo, si yo quiero. No, el Señor dice en su palabra, ninguna obra haréis. ¿Cuándo? En el día de reposo, en las fiestas solemnes, en la Pascua, ¿cierto? Aquí en la fiesta de las trompetas, ninguna obra haréis. Ninguna obra haréis. No es que si yo puedo o que si yo quiero o que me toca. No. Hoy no celebramos ninguna de esas fiestas. Solo una, el Día del Señor, ¿cierto? ¿Y qué dice el Señor? Ninguna obra haréis. Ninguna obra haréis. Hoy en día, venir a la iglesia no es una prioridad. No es una prioridad. Como todo en este mundo, se ha vuelto relativo. Hoy todo es relativo. ¿Sí? Lo mismo es venir a la iglesia. Que si está haciendo buen clima, voy. Que si no está haciendo buen clima, no voy. Que si tengo plata para el bus, voy. Que si no tengo plata para el bus, no voy. No nos importa, a veces ni nos nace venir a la iglesia. Pero ¿qué dice el Señor? Al sonar la trompeta, ¿qué debemos hacer? Ir. Y vamos a ver al final los costos que esto conlleva, esto trae. Hebreos capítulo 10, verso 25, nos da una exhortación a la iglesia, al creyente, y dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Dónde me puedo exhortar con mi hermano? ¿En la comodidad de mi casa? ¿En la comodidad de un parque? ¿En la comodidad de la ciclovía? No, en la iglesia. Y la palabra es muy específica y dice, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque ha sonado la trompeta. Está sonando la trompeta. Hoy en día en la predicación del Evangelio se está predicando la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que sus vidas están en peligro. Es que no nos damos cuenta de eso. No reflexionamos del peligro inminente que tenemos al no escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros que nos llamamos o nos decimos que somos cristianos no le damos valor a la iglesia? Y es triste, es triste. Es triste porque podemos ver en otros ámbitos del mundo gente que es apasionada por el fútbol, cómo se hace matar por un color de una camiseta, ¿no? Hoy en día pasa eso, lastimosamente.
gente que es apasionada por el estudio, cómo estudian y estudian y estudian, gente que son apasionadas por los carros, se la pasan días enteros metidos entre los carros, bueno, así, pero nosotros que deberíamos tener esa llama, esa pasión por Jesús, no la vivimos. Nos acordamos que somos cristianos cada 8 días cuando venimos a la iglesia. Pero ¿cuál es el tema de estos 2 capítulos? Una devoción continua, una devoción diaria. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros como iglesia no valoramos a la iglesia. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos una mala idea o una mala concepción de lo que es la iglesia. No sabemos, a veces venimos a la iglesia y no sabemos qué es la iglesia. No sabemos qué es la iglesia. Tenemos una mala práctica de vida cristiana. A veces pensamos que venir a la iglesia es cumplir con todos los requerimientos en nuestra vida cristiana. Voy el domingo y ya. Yo con eso le cumplo a Dios. No. Hace pocos meses, aquí en la iglesia local, por la gracia y misericordia de Dios, el hermano Marcos dio un curso, dictó eclesiología. ¿Cuántos meses nos demoramos estudiando eclesiología? 3, más 4 meses. 4 meses nos dedicamos a estudiar qué es la iglesia. Y quedó faltando, ¿cierto? Eso es mucho más grande. Solo qué es la iglesia. Nosotros tenemos como iglesia, como cristianos, tenemos una muy mala concepción o mala idea, una mala práctica de lo que es vivir una vida piadosa, de lo que es vivir una vida devocional diaria. Por eso el Señor les dice, tienen que hacer esto, esto y esto, sin dejar de hacer esto. La devoción diaria, sus fiestas, sus sacrificios, sus holocaustos, pero sin dejar esta devoción diaria. Nosotros tenemos una mala idea, mala concepción de lo que es iglesia. Solo les voy a leer un versículo, 1, para que tengamos en cuenta. Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. ¿Cómo la ve Dios? ¿Cómo la ve Cristo? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo? Se entregó, se negó a sí mismo. La amó tanto que dio su vida por ella. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nos negamos a nosotros mismos? Si fuera necesario, ¿seríamos capaces de morir por la iglesia? Pues sepan, hermanos, que en parte, hoy, a esta hora, hay partes en el mundo donde hermanos están muriendo por la iglesia. Pero lastimosamente a nosotros nos da pereza y bostezamos y dormimos en los sermones. Cristo se entregó por la iglesia. Si comprendiéramos, si tuviéramos en nuestra mente cuál era el objeto amado de Cristo, nuestra vida devocional cambiaría radicalmente. Si comprendiéramos el valor que Cristo le dio en la cruz a la iglesia, estas sillas no alcanzarían para las personas que vendrían. Si tuviéramos un ápice, algo de conciencia por la cual Dios entregó a su Hijo a morir en la cruz por la iglesia, nuestra vida, nuestra devoción diaria cambiaría totalmente. Bueno, también las Escrituras nos dicen que estas ofrendas y estas holocaustos deberían ser ¿qué? Sin defecto, ¿cierto?
Los holocaustos deberían ser sin defecto y los nombran. No los vamos a estudiar porque ya los vimos. También dice que las ofrendas deberían de ser, ¿qué? Amasadas. ¿Y eso a qué nos lleva? ¿O son tipos y sombras de qué? De Cristo. Cristo, el Cordero sin mancha, sin tacha, ¿cierto? Su cuerpo, ¿qué fue? Amasado, fue molido. Tipos y sombras de Cristo. Bueno, otra. Nos dicen también, las Escrituras nos explican el motivo por el cual el pueblo debería hacer expiación. Bueno, lo vamos a ver más amplio más adelante, en la otra fiesta, pero aquí nos dicen el motivo por el cual deberían de hacer expiación, y es para reconciliarse, ¿cierto? Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote este día, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Hasta este momento, ¿cuántos sacrificios se habían hecho? Muchos, ¿cierto? Muchos. Y podían eliminar el pecado, podían quitar de la persona el pecado definitivamente. Con estos sacrificios Dios podía ver a su pueblo totalmente limpio. No. Y mucha sangre se había derramado hasta este momento, mucha sangre. Pero ahora, como esto también es tipo y sombra de Cristo, ahora Hebreos capítulo 10, versículo 12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a ver esto más amplio más adelante, en la siguiente fiesta. ¿Listo? Bueno, ¿qué se hacían con estos sacrificios de expiación? ¿Qué dice la Biblia? El versículo 5. Un macho cabrío por expiación, ¿para qué? Reconciliación, ¿cierto? ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? No reconcilió. Pero ahora también va más allá. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18, se las voy a leer, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué está haciendo ahora? Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos, ¿qué? Embajadores. Usted y yo somos embajadores en Cristo Jesús, como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados por Dios. El pueblo haciendo su sacrificio. ¿Para qué? Su expiación, para reconciliarse con Dios. Cristo reconciliando al pueblo con Dios, y ahora la iglesia, ¿qué haciendo? Teniendo este enorme privilegio de predicar la palabra de reconciliación. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Mucho. ¿Qué tiene que ver que se hacían sacrificios allá en el Antiguo Testamento con nosotros, con la iglesia? Mucho. ¿Por qué? Porque somos los encargados de predicar esa palabra, de decirle al mundo, estás en problemas, eres enemigo de Dios, reconcíliate con Dios. Bueno, vuelve y dice, la palabra de Dios me dice en el versículo 6, además de hacer todo esto que les he mandado el séptimo mes, tienen que no dejar de hacer lo otro, su devoción diaria y las otras fiestas que nos ha enseñado. También nos dice olor grato. Siempre me he preguntado olor grato, ¿qué tiene
que ver esto, del olor grato. Otra versión de las Escrituras me dicen olor que apacigua, olor que calma. Estas ofrendas, cuando llegaba allá el aroma a nuestro Señor, o cuando llegan a nuestro Señor, o llegaban a nuestro Señor, Él las recibía con aroma de olor grato, grato. ¿Y qué hacían en el Señor? ¿Cuál era apaciguaba la ira, calmaba la ira de Dios, ¿cierto? Bueno, y ahora es diferente, hoy en día es diferente. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo apacigua, calma la ira de Dios. Eso es mentira. Dios es un Dios de amor, lo que nos han dicho, ¿cierto? Cuando uno le predica esto a una persona, ¿qué es lo primero que nos dicen? No puede ser, porque Dios es un Dios de amor. Dios no es un Dios de... Ese es del Antiguo Testamento, como que parten a Dios en dos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es otro Dios. No. Dios es el mismo desde antes de la fundación del mundo y va a ser el mismo hasta el fin de los tiempos. Él es el mismo, Él no cambia. El Salmo capítulo 7, verso 11 dice que Dios está airado todos los días contra el pecador. Sí, Dios es un Dios de amor y por eso estamos aquí hoy, porque nos amó tanto que entregó a su Hijo para que subiera ese olor fragante a su presencia y apaciguara, calmara esa ira que Dios tiene contra el pecador todos los días, todos los días. Bueno, para finalizar esa porción dice que se celebraba 10 días antes de la expiación. 10 días antes de la expiación se celebra la fiesta de las trompetas. Dios llama al pueblo, Dios convoca a su iglesia por medio de un sonido, de algo audible que podemos escuchar. Hoy en día es la predicación de la palabra. ¿Listo? La siguiente fiesta, versículos del 7 al 11, dice la palabra del Señor: en el 10 del mes séptimo tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un cordero, y 7 corderos de 1 año serán sin defecto, y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada cordero, y con cada una de los 7 corderos 1 décima. Un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, del holocausto continuo y de sus ofrendas y sus libaciones. Bueno, esta fiesta de la expiación se celebraba 10 días después del toque de la trompeta, ¿sí? 10 días después, la fiesta de la expiación. En la primera fiesta, que le recuerda a Dios que Él es el que llama, ¿cierto? El llamado es de parte de Dios. Ahora, ¿qué les está recordando? Acordémonos que les está hablando a una nueva generación. Les recuerda que Dios provee el perdón. Es el único que puede proveer perdón. Esta fiesta se realiza una vez al año y es la famosa fiesta que en hebreo se llama Yom Kippur, el Yom Kippur, una vez al año. Expiación en hebreo es kafer, que significa cubrir. Tampoco vamos a ver en detalle las ofrendas, cada aspecto de las ofrendas y del holocausto, porque ya lo vimos. Levítico capítulo 16 y capítulo 23, versículos 26 al 32, allí los narran. ¿Listo? Y esta fiesta era una de las más santas del calendario hebreo. Es la fiesta más santa del calendario hebreo. Es el único día que el sumo sacerdote podía hacer ¿qué? Algo raro, algo diferente. Podía entrar al lugar santísimo.
¿Se acuerdan el tabernáculo? Está dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Listo? Hebreos capítulo 9, verso 6 dice, así están dispuestas las cosas. En la primera parte del tabernáculo, o sea, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año el sacerdote podía entrar a este lugar. En esta fiesta, a los 10 días del toque de la trompeta, comenzaba la fiesta de expiación. Esta fiesta, ¿qué les recordaba al pueblo? ¿Qué les hacía recordar al pueblo? Pues ¿quiénes eran? ¿Y quiénes eran? Pecadores. Pecadores. Esta fiesta le hacía recordar al pueblo que eran pecadores. Pero también traían a la mente quién era Dios cuando celebraban esta fiesta. ¿Y quién es Dios? Si el hombre es pecador, Dios es santo. Esto recordaban ellos cada vez que celebraban esta fiesta, que necesitaban un perdón. ¿Por qué? Porque habían pecado, eran pecadores. Las Escrituras nos dicen también, afligiréis vuestra alma. Era el tiempo donde el pueblo se humillaba, se arrepentía. Esta era la actitud del pueblo, o la actitud que tenía que tener el pueblo este día, de humillación. ¿Por qué? Porque eran pecadores, porque habían pecado, porque ¿qué merecían? La muerte. ¿Y qué había hecho Dios? ¿Los había matado? ¿Los había protegido? ¿Los había alimentado? ¿Los había guiado? Este era un llamado a negarse a nosotros mismos, a negarnos a nosotros mismos. Pero la práctica del ayuno es bien rara el día de hoy, porque decimos vamos a ayunar. Cuando dice afligiréis vuestra alma, es el ayuno. Hacían ellos ayuno este día. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Sí, hay que ayunar, es una muy buena práctica, no hay que dejarla de hacer, es muy buena práctica para el que lo hace, ¿cierto? Pero ¿qué tenía que hacer esa persona? Ninguna obra haréis. El tiempo de ayuno era un tiempo de congregación. Noten ustedes, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Afligiréis vuestra alma. ¿Cuándo? Cuando estaban en santa convocación. Allí tenían que hacer el ayuno. Y ninguna obraréis. Hoy he escuchado, allí donde yo trabajo se acercan hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias y dicen, no hermano, les ofrezco un tinto, ¿quieren un tinto? No hermano, es que hoy estoy en ayunas. Estoy ayunando, estoy en ayuno. Y uno dice, bueno, pero estoy aquí trabajando, estoy aquí haciendo las compras para el restaurante, pero estoy en ayuno. No, el ayuno se hace cuando hay santa convocación, vean. Cuando mi tiempo no es tiempo mío, es tiempo de humillarme, es tiempo de negarme a mí mismo, ¿sí? Es tiempo para el Señor. Al final, las preguntas. Ninguna obra haréis. Nos recuerda la necesidad que tenemos. ¿Qué nos recuerda esta fiesta? O cuando leemos de la fiesta de la expiación. Nos recuerda la necesidad que tenemos de nosotros hoy reconciliarnos con Dios. Nos recuerda quiénes somos. Así como le recordaba a este pueblo quiénes eran, hoy nos recuerda quiénes somos. No ha cambiado. ¿O es que somos diferentes a este pueblo? En ninguna manera. Creo que somos hasta peores, porque nosotros ya tenemos la luz, la Escritura, todo completa. Ellos no tenían, ¿cierto? Y a veces nosotros la ignoramos. Nos recuerda quiénes somos.
¿Y qué merecemos? Aparte de quiénes somos, ¿qué merecemos? ¿Eh? ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen que éramos enemigos de Dios. El hombre sin Cristo es un enemigo de Dios. Eso está en Romanos capítulo 5, verso 10. Es que es tan buena gente, tan buen corazón. No, es un enemigo de Dios. Dios está airado contra el pecador todos los días. Bueno, ¿y dónde está Cristo en esto? ¿Cuál es nuestra expiación hoy? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 10, dice: porque siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Usted y yo no podíamos habernos reconciliado sin Cristo. El hombre no puede acercarse a Dios o hacer las paces con Dios sin Cristo. Esta fiesta era monumental. Ustedes imagínense en esta visión, todo el pueblo convocado, más de 2 millones de personas convocadas, todas reunidas con un solo sentir: alabar y glorificar a Dios por los favores recibidos, por haberlos guardado. ¿Sí? Imagínense en esto, cómo debía haber sido este tiempo, los sacrificios, las ofrendas, los sacerdotes vestidos para la ocasión, porque ya estudiamos que se vestían para la ocasión. Todo esto debió haber sido grandioso, monumental, pero esto no le llega ni a los tobillos al día cuando usted y yo fuimos expiados por el pecado en la cruz del Calvario, cuando el Cordero sin mancha ni tacha fue crucificado allí. La fiesta más grande, más solemne del año, opacada. No es nada en comparación con la fiesta que usted y yo debemos celebrar de la cruz del Calvario. Pero también va más allá, va más allá. Esta reconciliación es que pasajera, depende de usted. Si usted se porta mal, le quitan la reconciliación; si se porta bien, le dan la reconciliación. No, es eterna, es eterna. Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 5, verso 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esta reconciliación es eterna. La salvación no se pierde. Esto debería llenarnos a nosotros de júbilo, que no es por nosotros ni por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, que somos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Bueno, listo. Versículos del 12 al 40, la porción más extensa. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a leer un versículo, ustedes van a leer el otro, el siguiente. ¿Listo? Yo comienzo con el 12. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Celebraréis la fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los carneros. Y con cada uno de los
y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros, con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis. Haréis. 36. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida en olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, alabando vuestros votos de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros trabajos y para vuestras reinas, y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Listo. Tampoco vamos a entrar en detalle de los sacrificios y de las ofrendas porque ya lo vimos. Si quieren anotar allí, está en Levítico capítulo 23, versículos 34 al 36. Levítico 23 del 34 al 36 y Levítico 39, y versículos 39 al 43. ¿Listo? Allí se encuentra especificada cada ofrenda y cada holocausto de esta fiesta. Pero sí vamos a sacar varias aplicaciones de esta porción. Las Escrituras nos dicen que esta fiesta, ¿cuánto duraba? 7 días. 7 días. Acuérdense que venimos en el mismo mes, el séptimo, hablando del primer día de la fiesta de las trompetas, ¿cierto? ¿Qué se tenía que hacer el 10º día? La fiesta de la expiación. ¿Listo? Y ahora vamos a la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta duraba 7 días. Era la última fiesta del año.
Era la última fiesta del año. Pero acordémonos, Dios está hablando a una nueva generación. ¿Y qué les va a decir con esta fiesta? Les recuerda que Él es el que habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. Eso les recordaba las fiestas de los tabernáculos. Bueno, duraban 7 días, era la última fiesta del año. En esta fiesta vemos que el Señor la describe día por día, ¿cierto? Del primero al 8º día. ¿Listo? Ellos, el pueblo, tenía que vivir 7 días en ramadas temporales. Anoche estábamos hablando con mi esposa y estábamos repasando y estudiando y nos acordábamos porque a nosotros nos gustaba mucho ir a acampar. No sé cuántos de ustedes han acampado, han salido de Bogotá, han colocado su carpa. Es incómodo, es bien incómodo, pero es muy rico. Es una incomodidad que uno hace con gusto, ¿cierto? Los que han ido a acampar. ¿Sí? Si alguno ha ido a acampar, entiende lo que estoy hablando. Es incómodo, pues no en la cama, ¿cierto? La comodidad de la cama, ¿sí? El calorcito de las cobijas, ¿cierto? Es incómodo, ¿pero qué? ¿Es rico ir a acampar o no? Los que han ido, es delicioso y uno se aguanta esa incomodidad, ¿cierto? Pero ellos aquí, este pueblo, tenían que hacer esto por 7 días, dejar la comodidad de su casa. Imagínense, los que nunca han ido a acampar, imagínense esto, dejar la comodidad de su casa, ¿sí? Por 7 días, ir a vivir, tenían que hacer enramadas, ¿sí? En este tiempo hay carpas hasta térmicas y impermeables, no, allí tenían que hacerlo con hojas y ellos tenían que hacer esto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué les manda el Señor esto? Pues para que ellos se acordaran de dónde habían vivido y quién los había sostenido. Esta fiesta era la celebración más alegre del año judío, del calendario hebreo. ¿Cuál era la más santa? La fiesta de la expiación. Esta era la más alegre, porque ellos tenían que dejar su comodidad e ir a convivir como convivieron sus padres en el desierto. Qué buen método de enseñanza. Hace 8 días estuvo el pastor Ramiro y nos hablaba sobre la crianza, cómo debe ser la crianza bíblica, ¿cierto? Y esto sirve, pónganme en atención, porque aquí hay hermanas que dicen, no, yo ya no tengo hijos o mis hijos son grandes y ya, no, pues son abuelas o abuelos. Y esto también les sirve a ustedes, ¿sí? ¿Cómo criar a mi hijo bíblicamente? Estuvimos hablando. Y un aspecto es que los padres de hoy, o sea, como que se quitan el tener, la obligación que enseñarle a los hijos de la Biblia, de una vida piadosa, y todo este peso, esta carga se la dejan a la iglesia. ¿Y qué decía el pastor? Que eran los padres en su devoción diaria mostrarles a sus hijos cómo vivir una vida piadosa. Bueno, pero yo tengo esos nietos. Igual, muéstrenle a sus nietos cómo vivir una vida piadosa dentro de su devoción diaria. Vea que no nos hemos salido del tema, una devoción diaria. ¿Listo? Y aquí el Señor enseñándoles con un buen método de aprendizaje. ¿Por qué? Cuando el chino salía con el papá o el joven que no había vivido en el desierto a acampar 7 días, ellos tenían que preguntar, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué celebramos esto? ¿Qué tenía que hacer el papá? No sé, esperemos el domingo en la iglesia que nos digan a ver por qué hacemos esto. No, el papá tenía que saber por qué estaban haciendo esto, por qué celebraban esta fiesta. ¿Cierto? Qué buen método de enseñanza utilizó el Señor con ellos. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo. No sacarnos a vivir 7 días, sino desacomodarnos, movernos. Porque a veces
nos sentamos y nos sentimos tan cómodos que no nos movemos de allí. ¿Sí? Esta fiesta le recordaba la condición tan dura de su peregrinaje en el desierto, pero también le recordaba la guía, el sustento y la provisión y la protección de Dios. Es que Dios es un Dios implacable, duro, de ira, pero vemos su misericordia a cada paso que dio el pueblo en el desierto. Cuando tenían sed, ¿qué les dio? Agua. Cuando tenían hambre, ¿qué les dio? Codornices, maná. Los protegió, claro, del sol indolente, de los pueblos enemigos. Y eso recordaban cada vez que hacían sus enramadas y tenían que pasar sus 7 días de esta fiesta solemne allí. Las Escrituras nos muestran 2 palabras que se repiten constantemente en estos 2 capítulos, pero en esta porción mucho más notorios. Sin defecto y conforme a la ley. Versículos 17 al final, 18, 20, 21, 23. Y ustedes en la casa juiciosamente pueden subrayar allí en sus Biblias, sin defecto, conforme a la ley, conforme a la ley. El Señor es bien reiterativo en estos 2 aspectos. ¿Por qué será? Ya hablamos de la expiación, ¿se acuerdan? De la fiesta de la expiación. ¿Quién es nuestra expiación? Jesucristo, ¿cierto? ¿Cómo debería ser el sacrificio allí en estos tiempos? Sin defecto, ¿cierto? ¿Cómo fue el Señor Jesucristo? Sin defecto, sin pecado. La Nueva Traducción Viviente dice de Hebreos capítulo 7, 26, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque Él es santo y no tiene culpa, ni mancha, ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto, de más alto honor en el cielo. El apóstol Pedro también lo dice. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo debería ser esta ofrenda? Este holocausto. Sin defecto, perfecta. Nuestro Señor Jesucristo fue la ofrenda, el sacrificio perfecto. Por eso es que el Señor, ¿se acuerda que estudiamos hace un rato? Olor fragante. ¿Qué pasaba cuando le llevaban corderitos cojos, lo más feito? Pues el olor fragante no subía al Señor. Esa ofrenda no era acepta delante de Dios. Cristo fue acepto. Cristo fue nuestra expiación en la cruz del Calvario. ¿Listo? La otra palabra es conforme a la ley, conforme a la ley. En otras versiones, conforme a la ordenanza o conforme a la norma. Pues aquí también choca con nosotros, que no es como yo crea. Es que yo le rindo culto o mi vida, mi diario devocional a Dios como yo crea o como yo piense que esté bien. No, ¿qué dice el Señor? Conforme a la ley, conforme a la ley, conforme a la ley. No es como yo crea. Yo en mi casa prendo la emisora cristiana o escucho música cristiana y ya con eso. No, ¿cómo debo vivir yo mi vida piadosa? ¿Cómo debo estar yo en comunidad, en la iglesia? Todo eso lo deja especificado Dios en su palabra. No es como yo me lo invente. Es como Dios diga que Él quiere que lo adoren. Y eso es lo que pasa en las iglesias de hoy en día. Se han inventado unas formas de adoración hasta locas y dicen que ellos adoran así porque la cultura, el tiempo, estamos viviendo otro siglo. No, Dios no cambia. Él quiere que lo adoren de una sola forma, conforme a su ley, norma, enseñanza.
Bueno, ¿dónde vemos a Cristo en todo esto? El Señor Jesucristo no adoró a Dios, ni hizo lo que Dios, el Padre, le dijo que hiciera como Él lo pensaba, como Él quería hacerlo. No, Él fue sujeto y presentó su ofrenda y su sacrificio, como dice acá, conforme a la ley. Bueno, ¿eso dónde está? Hebreos capítulo 9, verso 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Y este versículo del capítulo 9, del 9:22, ¿nos lleva a dónde? ¿Se lo inventó el escritor de los Hebreos? Levítico capítulo 17, verso 11. O sea, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Cumpliendo la ley allí en la cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo no adoró a Dios como Él, y siendo el Dios, no lo adoró como Él pensaba o como Él me voy a inventar un nuevo método de evangelización, me voy a inventar un nuevo método de predicación, me voy a inventar un nuevo método de alabanza, no de adoración pública, no. Él lo adoró conforme a lo que ya estaba escrito, a la ley, a la norma. Pero a mí, ¿qué me debe acordar esta fiesta? Pues que el Señor Jesucristo, dice que la palabra dice en Juan capítulo 14, verso 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo los hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Esta fiesta que debe de los tabernáculos? Bueno, muy bonito, ellos salían, acampaban, se acordaban de Dios, pero ¿qué me debe hacer? Pues que Dios habita en medio de su pueblo y lo hace hoy en medio de su iglesia. Él vive en medio de su iglesia. Pero va más allá, lo que acabo de leer en Juan. El mismo Señor Jesucristo diciéndoles, ya no van a vivir en enramadas por 7 días, van a pasar una eternidad conmigo y yo voy a ir a prepararle, dice el Señor Jesús, casa, morada para ustedes. Eso también nos debe llenar a nosotros de esperanza. También nos recuerda a nosotros como iglesia qué somos en este mundo. Peregrinos. Este no es nuestro mundo. Esto es pasajero. Esto es pasajero. Pero las decisiones que tú tomes hoy van a afectar tu vida eterna. Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su iglesia socorriendo, sustentando, alimentando, protegiendo. Y eso lo hace hoy en día. ¿Por qué? Porque siempre nos recuerda que somos peregrinos en este mundo. Bueno, esta fiesta concluía el 8º día, se hacía una gran celebración. Allí también encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Ese día, el último día de la gran fiesta del año, el Señor Jesucristo se paró en medio de la asamblea, se puso en pie y dijo, Juan capítulo 7, verso 37, el último día y el gran día de la fiesta, está hablando de esta fiesta de los tabernáculos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, las Escrituras también nos dicen que aunque era el último día, teníamos que hacer hasta todo lo que el Señor había mandado, ¿cierto? No dejar nuestra vida devocional. Y termina el capítulo diciendo que Moisés hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Moisés, tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo, obediente. ¿Listo? Conclusión. Todas estas fiestas aquí apuntan, ¿o de qué eran sombra? De Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Todas. Sus sacrificios, sus ofrendas, cada parte de cada fiesta apuntaban a Cristo, apuntan a Cristo.
Las Escrituras nos muestran que todo me conduce a una devoción personal. Capítulo 28, capítulo 29, aunque habla de fiestas, habla de celebración, también habla de mi devoción personal. No debo dejar de hacer mi devoción personal, porque hoy tengo fiesta solemne, hoy voy a la iglesia, no leo la Biblia o no hago mi devocional, no. Las Escrituras también nos recuerdan, o el Señor por medio de ellas, que hay una promesa para este pueblo. Miren, este pueblo ni siquiera había entrado, solo ha visto la tierra a lo lejos y ya les está diciendo cómo deben celebrar cuando estén allá. Es una esperanza que ellos tienen, es una promesa que les ha dado. ¿Listo? Pero a nosotros, ¿qué hay con eso? Pues que también tenemos una promesa. Nos recuerdan que para usted y para mí hay una enorme promesa, ya no es un pedazo de tierra, es Jesucristo, es Cristo. Nos muestran la necesidad de creyente que debo tener de Dios. Noten, ¿cuál es el personaje principal en cada fiesta? ¿El corderito que iban a matar o Dios? Dios. ¿Cuál era el personaje principal de cada fiesta? ¿El sacerdote que iba a hacer el sacrificio o Dios? Dios. ¿Cuál era el personaje principal? ¿El pueblo que llevaba sus ofrendas, que estaba en santa convocación o Dios? Dios. Dios debe ser el medio, debe habitar en medio de cada uno de nosotros. Y nosotros como creyentes depender única y exclusivamente, totalmente de Dios. Me muestra la importancia de la iglesia. Bueno, ¿dónde vemos la iglesia en todo esto? ¿En qué lugar se hacía la santa convocatoria? ¿O a dónde tenían que asistir? Al tabernáculo, ¿cierto? Hoy en día, cuando suena la trompeta de la predicación, ¿a dónde tenemos que acudir? A la iglesia. ¿Dónde se realizaban los sacrificios? El domingo en la casa, ¿cierto? Porque es que hoy no voy a la iglesia, entonces hago mi sacrificio aquí en la casa. Eso podía pensar un judío, ¿no? Hago mi sacrificio aquí en la casa. ¿Eso era válido? No, en el tabernáculo. Allí. La importancia, el amor que debe avivarnos hoy a tener por la iglesia, no por estas 4 paredes, sino por cada uno de nosotros que formamos, o sea, el amor hacia mi hermano, que conformamos la iglesia del Dios viviente. Las Escrituras nos dicen que cada fiesta tenía un compromiso, un esfuerzo y un costo. Ustedes imagínense, si leyeron, ¿no? Cada fiesta tenían que llevar su ofrenda y su sacrificio. Aparte de las diarias, semanales, mensuales, ¿sí? Significaba un sacrificio, un costo, un valor, porque cada corderito no lo regalaban, tenían que comprarlo si no lo tenían, ¿sí? Hermanos, pero allí se ve la misericordia de Dios. ¿Quién proveía estos animales? Dios. Aunque a nosotros nos cuesta, no es que nosotros lo hayamos conseguido, es por la misericordia de Dios que les daba todo para que pudieran realizar sus sacrificios. ¿Listo? Quiero terminar con Hebreos capítulo 10, versículo 24. Dice: considerémonos los unos a los otros para estimularnos en amor y buenas obras. ¿Dónde me puedo yo estimular con mi hermano en amor y buenas obras? Vuelvo y les digo, desde mi casa. Como la prédica la pasan por internet, entonces yo la veo por internet, llamo al hermano por la noche y lo consuelo, le doy ánimo, lo exhorto, lo estimulo. ¿Sí? No, aquí en la iglesia es donde debemos hacer esto, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. En tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que en nuestros corazones hoy, si no la tenemos, brote esa llama, que aunque pequeña manada del Señor, sea grande en espíritu. Señor, hoy te damos gracias.